la cocción de alimentos, expuesto por mi persona Andrea Ortuño en esta oportunidad. Bueno, bueno, haciendo una breve introducción, sabemos que todos los días consumimos alimentos, mínimamente tres, que son el desayuno, almuerzo y cena, y, y, y bueno, estas en su vez pasan un proceso de cocción. Y sin embargo, ¿a qué presión cocen estos alimentos y qué relación existe entre presión y temperatura? Y los objetivos. Como objetivos intentaremos determinar cómo influye la presión en la cocción de alimentos, la relación que hay entre la temperatura y presión. En el marco teórico, veremos cómo la presión es la fuerza perpendicular por unidad de área o la tensión de un punto dentro de un fluido confinado. La presión absoluta de un gas o líquido es la presión total que ejerce un fluido al efecto de la presión atmosférica. Una presión absoluta de ser corresponde a un espacio vacío o un vacío completo. Bueno, teóricamente, presión es igual a fuerza sobre área. Temperatura. La temperatura, de igual manera, como ya se sabe, es se mide el movimiento de energía que hay dentro de un sistema. Bueno, empezaremos ahora con el marco experimental. Eh, para lo que necesitamos una olla a presión, termómetro, manómetro, alimentos que serán sometidos al experimento como la zanahoria, frijol y papa. Con una olla a presión, uso del manómetro. Esto fue un gran reto para este experimento, ya que no se tenía que cerrar herméticamente la olla a presión. Y no se encontraba cómo, por ejemplo, se tenía la alternativa de comprar este manómetro, pero tenía una forma cónica que hacía que no se pudiera cerrar herméticamente, ya que no entraba, no encajaría el perno para cerrarlo por debajo de la tapa. También se tomó la opción de hacer un manómetro casero, pero tampoco habría esa eficiencia de cerrarlo completamente herméticamente, ya que escaparía fluido. Y al final se logró hacer de esta manera, mediante el cual se puso una cinta térmica y por debajo un perno y se pudo cerrar. Como podemos ver, empezamos con la zanahoria, como ya se había mencionado anteriormente, y vemos acá en la imagen que ya está empezando, bueno, con el experimento, con la toma de datos. Aquí vemos cómo estamos empezando con la edición. ¿Sí? Para dar lectura al manómetro, vemos que está empezando recién. Continuando, vemos que acá, por ejemplo, la zanahoria, bueno, vemos cómo está hirviendo, ¿no? Escuchamos cómo hierve y cómo la presión, en un principio vemos que estaba por acá más o menos y ahora ha subido, ya que está hirviendo y hay presión por dentro. Y aquí vemos cómo ya coció el alimento, ¿no? En este caso la zanahoria. Acá también vemos los frijoles que le pusimos y bueno, luego después de una vez que cocidos quisimos medir la temperatura, pero esto no fue dable debido a que como que ya se abrió la tapa, entonces toda la presión y el vapor que contenía dentro hizo que la temperatura bajara, ya que las moléculas no se estaban moviendo y entre sí ya no hubo ese alborotamiento, ya que la temperatura mide eso, ¿no? Y bueno, al final tuvimos la lectura para la zanahoria 1 minuto 30 segundos, para el frijol 12 minutos 5 segundos, para la papa 1 minuto y con su respectivo que casi todos nos dieron aproximadamente 10 PSI. Y según una fuente nos da que las presiones ollas habituales, o sea, nos da una presión, por ejemplo, acá en el PSI que nos ubicamos nosotros, de la baja 6 a 8 PSI y la alta de 13 a 15 PSI. Entonces, como nosotros estamos en el 10, podemos decir que nos ubicamos en una posición media, ¿no? Y bueno, ¿qué relación existe entre eh, presión y temperatura? Pues según la ecuación de estado, presión por volumen es igual a la constante de R por el número de moles y por la temperatura. En este caso tenemos la presión que pueden ser medidas en este caso PSI y convertidas a pascales o atmósferas o miligramos de mercurio. Luego el volumen que puede medir litros, metros cúbicos, la constante de R que es
medidas también en Joule sobre eh, Kelvin por mol, el número de moles y la temperatura en Kelvin. Y así poder obtener, acá podemos ver que hay una relación entre la temperatura y el, la presión. Bueno, también cabe mencionar que, por ejemplo, en una ocasión cuando yo estuve por la región de Puno, bueno, según mi experiencia, ¿no? Cocinar también a olla a presión distintos alimentos, por ejemplo la papa, eh, se demoraba un poco más. Y, y decía, no, sí, se dice, ¿no? Que los alimentos, ¿por qué en Puno demoran diferente? O, ¿cómo? ¿Y esto a qué se debe? Se debe porque en Puno, como es una zona alta, entonces hay menor presión. Y al haber menor presión, este, el punto de ebullición es a menor temperatura. Y, y por eso es que demora más el tiempo de cocción. Mientras que en la parte baja, donde por ejemplo ahora me encuentro, en la ciudad de Tena, cerca de la playa, entonces se puede decir que el punto de ebullición es aproximadamente 100 grados Celsius y por acá, por ejemplo, un aproximado de 96 grados Celsius. Y acá, porque hay mayor presión, acá hay menor presión. Bueno, El alimento con el que estamos trabajando ahora es carne de res del tipo andino, que se conoce por ser un poco más dura que otras. Esta carne ya está en cada una de las ollas, una porción de similar masa. Y ahora pues se ha encendido la cocina y está esperando el momento en que la olla a presión empiece a botar vapor por la parte superior. Sabemos que ese es el momento en el cual la presión aumenta internamente y por ende los alimentos en sí van a llegar a su temperatura de cocción más rápido que en una olla normal, como está a su derecha. En este caso, cuando, como se escucha, se llega a ese punto, se esperó 5 minutos, se destapó la olla, se apartó la carne en una tabla de picar y se probó y aún estaba dura. Es por eso que se volvió a introducir este trozo de carne que fue sacado de la olla a presión en la misma otra vez y se encendió la cocina. Ahora para esto se le agregó un poco de sal y ajo y se hizo lo mismo con el otro pedazo de carne que estaba en la olla normal, una cucharada de sal y ajo. Se esperó entonces esta vez en la olla a presión hasta que el vapor vuelva a salir de la parte superior, pero ya no 5 sino 10 minutos más. En el caso de la otra olla también se esperó el mismo tiempo. El siguiente alimento va a ser la zanahoria, un pedazo para cada olla que tiene similar tamaño y también masa, en la olla a presión y en la olla normal. Hay que tener en cuenta que este vegetal no toma mucho. Hay que tener en cuenta que este vegetal toma tiempo en una olla normal en llegar a su temperatura de cocción, pero hay que ver cuánto tarda en una olla a presión. Es por eso que al momento de colocarlo se va a esperar a partir de que salga el vapor por la parte superior de la olla unos 5 minutos y se va a comprobar el estado de la zanahoria. Pasado esto, como hemos estado escuchando, suena ese vapor, la salida del vapor es lo que está sonando. Y se ha sacado a un lado y se ha probado la zanahoria y ya estaba totalmente blanda y lista para servirse y comer. En el caso de la zanahoria que está en la olla normal, pues aún no ha llegado porque al momento de introducir el cuchillo
es un poco difícil de atravesar, entonces está dura. Por eso es que tienen que pasar unos 7 minutos más al menos para volver a comprobar si es que ya está blanda y lista. Pasado este tiempo se volvió a abrir la olla, de hecho fueron 10 minutos, y se volvió a introducir este cuchillo y esta vez la textura de la zanahoria incluso se probó, fue similar a la cual era, fue similar a la de la otra zanahoria que estuvo en la olla a presión. Como podemos ver, la temperatura en este caso es de 73.9 y en el caso de la olla a presión 73.7. Los cálculos que se realizaron para obtener la presión final para la carne que se ha cocido es lo siguiente. Primero, los datos que vamos a obtener, que son la presión final, pero también están los datos que ya hemos registrado, como es la temperatura final en la olla a presión de 69 grados Celsius y en una olla normal de 70,2 grados Celsius. Tenemos aquí la ecuación de estado que se puede presentar de acuerdo a estas tres leyes: la ley de Boyle, ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, que es la que voy a utilizar para este caso. Entonces, para conocer la presión final en esta olla a presión, decimos que tenemos tanto condiciones iniciales de temperatura y presión y las condiciones finales de temperatura y presión que vamos a calcular. Para el caso de la ley de Gay-Lussac, tenemos esta ecuación, de la cual en la temperatura inicial es la temperatura ambiente de 22 grados Celsius, a la cual sumamos 273 y así obtenemos 295 Kelvin, a una presión local en la ciudad de Tacna es de 0,937 atmósferas y en la olla a presión la temperatura final registrada fue de 69 grados Celsius, que equivale a 342 Kelvin. Todos estos datos se reemplazaron y se obtuvo que la presión final fue de 1,086 atmósferas.